continuación, Conciencia Médica. Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica del Diario TV Multimedia de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Hoy 26 de abril, 5 de la tarde, traemos un tema importantísimo para usted que pensábamos nosotros que ya estaba un poco olvidado ese padecimiento. Veamos la siguiente cápsula. Es imposible conocer la incidencia y la prevalencia de la tuberculosis antes del siglo XIX, aunque se estima que se trata de una de las primeras enfermedades descritas en humanos con una antigüedad cercana a los 20.000 años. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria ataca por lo general a los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Se contagia por tener contacto con las gotitas de saliva de una persona ya enferma. Las formas graves de tuberculosis se pueden prevenir con la vacuna BCG. Los síntomas de tuberculosis son tos persistente, fiebre, pérdida de peso y fatiga. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa que se puede prevenir y curar si se trata de manera oportuna. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más sobre esta enfermedad y así poder actuar con conocimiento para prevenir un contagio. Acompáñanos. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia y hoy tenemos un tema importantísimo, pero les recuerdo que el día de ayer celebramos el santo patrono de la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, San Marcos, una de las festividades más antiguas de la capital y de todo el estado, que es la combinación de los zoques con las tradiciones y culturas españolas. En 1560 se inició la construcción de la Catedral de San Marcos aquí en la capital. Desgraciadamente se ha ido perdiendo las tradiciones, las ensartas que vemos ahí de la flor de mayo, las chapanecas o las bailarinas zoques, las enramadas o el somé que le llamamos tradicionalmente. Como nos arreglaron el Zócalo o el Parque Central, quitaron los juegos mecánicos, quedando única y exclusivamente las vendimias, las famosas coletas con su venta de juguetes, dulces, los jocotes y el nanchi. ¿Verdad, mi queridísimo amigo doctor Jorge Cisneros? Muchas gracias. Las tradiciones se nos están perdiendo, pero pues seguiremos batallando. Hay algo muy importante. Desde 1996, los sacerdotes o el obispo del estado dijo que se quitaba la venta de bebidas alcohólicas durante todo el evento, que se convirtió después religioso, cultural y deportivo. Qué bueno, eso es muy bueno, la verdad. Soy el doctor Jorge Cisneros, médico nuclear de Clínica Numedics, y gracias por acompañarnos aquí en Conciencia Médica. Y esto que presentas de las festividades y conmemorar, y nos da alientos y nos recuerda también recuerdos, alientos, esperanzas, es parte de la salud y nuestras tradiciones, y ver también con eso de qué nos enfermábamos, todo lo que había en esas épocas, y ahora ya nos enfermamos de ello, como el tema que vamos a tocar hoy con nuestro invitado de lujo, el doctor Luis Alfonso Astudillo Reyes, médico cirujano para la Universidad Autónoma de Chiapas, la glorífica
la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿verdad? Orgullosamente una La chica. escuela y actualmente facultad de Facultad. medicina, ¿no? Así es. Él es especialista en neumología por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Doctor Astudillo, muchas gracias por acompañarnos con este tema de gran relevancia que, como dice el doctor Hernández, lo teníamos ahí como medio olvidado, no sabíamos Así que es. existe muchas personas, celebridades han muerto de ello. Sí, sin duda, pues bueno, de antemano agradecer la invitación, es un placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes. Pues bueno, como dicen, pues un tema siempre un tanto controvertido, muchas situaciones ahí de que hay alrededor de esta enfermedad, pero bueno, pues ojalá que podamos el día de hoy pues dar una visión un poquito general, aclarar algunas dudas, sobre todo quitar un poco de los mitos que hay alrededor de esta enfermedad también, ¿no? ¿Desde cuándo se conoce la tuberculosis para ir llegando a nuestra época? Pues realmente esta ha sido una enfermedad que ha estado con nosotros pues prácticamente desde el principio de la historia, ¿no? Realmente nunca se ha podido ver exactamente, saber exactamente cuándo surgió esta enfermedad. De hecho, nosotros consideramos que la tuberculosis es una de estas bacterias pues que ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Justamente es una bacteria que se ha adaptado a una serie de cambios, tanto climáticos, a la misma evolución del ser humano, y que pues obviamente ha estado con nosotros prácticamente desde principios de nuestra misma historia, ¿no? Una bacteria sumamente resistente y adaptativa, ¿no?, a estos mismos cambios. Va evolucionando junto con la humanidad, ¿no? Y con los tiempos. Así es, sin duda. Desde la época de los dinosaurios. Así es, pues realmente es una enfermedad que es muy curioso porque muchas veces, como mencionábamos, creemos que es una enfermedad que ya está erradicada o que ya a veces no se habla tanto. Digo, pues a menos de 2 años para acá, pues prácticamente todo ha sido COVID, ¿no? Y muchas enfermedades quedaron en el olvido. Sin embargo, ha sido una enfermedad que está presente y que justo a pesar de la evolución misma de la medicina y de los avances que tiene la medicina, pues todavía no hemos logrado un control óptimo de esta enfermedad. Incluso en el tratamiento seguimos usando fármacos pues, que vienen desde muchísimos años atrás y seguimos sin encontrar todavía otras opciones justamente de tratamiento para esta enfermedad. ¿Y cuál es la manera más frecuente que una persona se puede contagiar? Claro, pues aquí lo importante de dar a conocer sobre esta enfermedad es que es una enfermedad que se transmite principalmente de persona a persona. Es decir, el contagio normalmente se da por alguna persona que está infectada, que al momento de tener tos, principalmente con expectoración, pues expulsa justamente estos bacilos y es ahí donde se disemina la enfermedad. Es principalmente la vía más frecuente de contagio, no es la única. También puede ser a veces pues por compartir objetos que la persona haya estado en contacto, obviamente por transfusiones sanguíneas, incluso se ha llegado a ver incluso a través de transmisión sexual, ¿no? O sea, realmente la vía de contagio es muy diversa, pero la principal es principalmente de persona a persona y sobre todo aquellas personas que están muy sintomáticas, es decir, aquellas personas que están con mucha tos y que están expulsando los bacilos, principalmente pues es la principal vía de contagio, ¿no? Antes se consideraba la enfermedad de la pobreza, ¿no? La gente marginada. Antes. Exactamente. Ahorita ya no. No, Ahorita ya no. no le importa sexo, no le importa religión ni nada, va barriendo parejo, ¿no? Sí, sin duda es una enfermedad que no distingue raza, no distingue género, no distingue religión. Como bien dice el doctor Humberto, pues hace mucho tiempo pues era una enfermedad, incluso que había muchos mitos alrededor, ¿no? Incluso existían estos grandes centros, ¿no? Sí. Donde incluso a los pacientes con tuberculosis se les aislaba y una de dos, o salían recuperados o salían pues ahora sí que cuando fallecían, entonces ya no volvían a tener contacto, ¿no? Es una de esas tantas mitos y estigmas que han existido alrededor de esta enfermedad. Incluso actualmente los pacientes que diagnosticamos con tuberculosis, pues a veces es lo primero que nos preguntan, ¿no? Oiga, ¿puedo seguir teniendo contacto con mi familia o me tengo que aislar, me tienen que
prácticamente dar mi plato, mi vaso e irme a otro lado, ¿no? Y bueno, justamente es algo de lo que tratamos también de decirles, pues que no es tan así, sí se tienen que tener algunas medidas de higiene justamente para no diseminar esta enfermedad, pero ya realmente eso ya ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Ese tipo de manejos y de estigmas, ¿no? A los pacientes con tuberculosis, ¿no? Yo me acuerdo que donde está el Hotel María Eugenia ahorita, aquí en Avenida Central y Cuarta Oriente, creo que es, ahí estaba el centro antituberculoso. ¿Dónde está el...? Y donde estaba el cine Vistarama, había un famoso cine Coliseo. Estábamos como de 8 años, 10 años. Y nos pasaba a mi mamá para ir al cine. Y decía, respiren profundo, porque aquí están todos los enfermos que lo pueden llegar a matar a ustedes. El centro antituberculoso. Sí. Incluso Pasábamos, respirábamos y corríamos, pues, porque no íbamos a aguantar el gran monstruo que estaba ahí en la esquina. Incluso fíjese que cuando surge casi a principios de la especialidad de neumología, pues justamente la especialidad se llamaba neumotisiología, porque justamente tisis viene pues por el significado de tuberculosis, y justo era porque era ver la parte pulmonar y aparte era como ver la parte de la tuberculosis, entonces incluso eran neumotisiólogos, ¿no? Y para saber ahorita la etimología, ¿no?, también de la enfermedad, por eso lo vamos a comentar regresando Claro de que este sí. corte. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! La información está en cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group.
Estamos en Conciencia Médica y usted que acaba de entrar a ver el programa, se lo agradecemos mucho. Estamos hablando sobre el tema de tuberculosis pulmonar, un tema importantísimo que bien decíamos que ya lo teníamos olvidado. Nos fuimos abocando y fuimos buscando las incidencias que existen en la República y a nivel mundial y nos encontramos con la sorpresa, ¿verdad, doctor?, que persiste todavía el padecimiento a nivel nacional. ¿Y qué creen? Que dentro de los principales, ahora sí, productores de tuberculosis, tenemos a Veracruz, al estado de Chiapas. Y dentro del estado de Chiapas tenemos a Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Pero antes de continuar, vamos a disfrutar, doctor. Claro que sí. Un sabroso café, de café Salud, Chiapas salud. Street Black, de la Sierra de Montecristo, allá por Jaltenango, Chiapas. Está rico, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Sin duda. esto nos da energía Sí, para que continuemos adelante. Continuemos. Pues bueno, básicamente ahorita de lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire, pues hacer mención, ¿no?, de que la tuberculosis principalmente es una enfermedad que va a atacar el pulmón. Por eso generalmente casi siempre hacemos énfasis en tuberculosis pulmonar. Sin embargo, es importante mencionar que no solo afecta a los pulmones, es una enfermedad que puede afectar a muchos otros órganos. Digo, puede haber tuberculosis meningia, tuberculosis miliar, tuberculosis renal, tuberculosis genitourinaria, ósea. O sea, prácticamente no hay un órgano que se salve de que pueda haberse afectado por la tuberculosis. Claro, la vía de entrada generalmente es la vía respiratoria y de ahí se disemina o se distribuye, ya sea por la sangre o por los vasos linfáticos hacia otros órganos, ¿no? Pero generalmente siempre la vía de entrada va a ser respiratoria, ya sea que se quede ahí, que nuestro mismo sistema inmunológico, nuestras defensas, logren limitar el daño y que se quede únicamente en el pulmón, o que muchas veces si nuestras defensas no son lo suficientemente adecuadas, pues la enfermedad se puede diseminar a otros órganos, ¿no? Aunque claro, generalmente esta es una enfermedad que se asocia o se relaciona mucho un poco con una baja de nuestras defensas, es decir, lo vemos mucho en pacientes, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, que toman algún tipo de inmunosupresores, es decir, medicamentos que van a bajar nuestro sistema inmunológico, ya sea por alguna enfermedad, por ejemplo, reumatológica, en fin, ¿no?, o en algunos pacientes con cáncer. Claro, también es muy importante mencionar que esta enfermedad tiene una alta incidencia, sobre todo en pacientes jóvenes, se relaciona mucho con lo que es el VIH, ¿no?, sobre todo en pacientes jóvenes. Ya en pacientes adultos, pues ya es menos la asociación, pero bueno, siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por fortuna yo tengo la posibilidad, pues ahora de ser docente también de la Facultad de Medicina y siempre les comento a mis alumnos, pues de que siempre la tuberculosis la tenemos que tener presente, ¿no? Siempre en el argot médico siempre hemos dicho que la tuberculosis es la gran simuladora, ¿no? Esta enfermedad que realmente cualquier lesión radiológica puede ser tuberculosis. O sea, claro, tampoco con esto quiero que la gente diga o piense que necesariamente todo es tuberculosis, pero realmente cuando tenemos la sospecha clínica, es decir, generalmente los pacientes acuden porque tienen una tos persistente, que generalmente puede ser con flemas, pueden tener una falta de aire, ¿no?, y se puede asociar con algunos otros síntomas más sistémicos, le decimos nosotros, como puede ser fiebre, que generalmente la vemos en las tardes, o sea, es una fiebre vespertina. Generalmente hay pérdida de peso involuntaria, o sea, los pacientes notan que están bajando mucho de peso sin realmente estar haciendo algo para bajar de peso, ¿no? Y en general, pues es ahí cuando nosotros sospechamos. Por eso es que normalmente decimos que pacientes o personas que tengan síntomas respiratorios más de 21 días, o sea, de falta de aire, tos con expectoración, dolor en el tórax, que eso pues a veces es muy relativo, porque a veces pueden ser dolor de otro tipo, pero bueno, generalmente ya más de 21 días, incluso a veces que no responden a los tratamientos, ¿no?, que ya les dieron algún antibiótico o algo y no responden,
pues es ahí donde ya estaríamos obligados realmente a descartar que no vaya a haber algo más, ¿no? Ese dato es importantísimo, ¿no? Decirle a los nuevos médicos, porque como ya es un padecimiento que ya está quedando supuestamente atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vamos encasillando como un proceso alérgico. Estoy escuchando y voy viendo ese panorama que todos decimos, es un proceso alérgico. Sí, porque ya no estamos pensando en la tuberculosis. Ya no lo pensamos. Pero hay un repunte, ¿no? Sí, pues justamente ahorita digo, no sé a qué se deba, pero realmente este último mes, al menos en lo personal, ¿no? En lo que es la consulta, he visto realmente muchos casos de tuberculosis. Y yo siempre tengo una frase que se la digo a mis alumnos y se la digo a mis pacientes, que es el hecho de que uno no puede diagnosticar pues aquello en lo que uno no sospecha, ¿no? Entonces, claro, si yo no tengo en mente que esta enfermedad existe y que sigue vigente, porque como bien mencionaba el doctor Humberto hace un momento, pues desafortunadamente Chiapas sigue siendo un estado endémico de tuberculosis. Realmente estamos todavía lejos de pensar en que la enfermedad está erradicada, ¿no? Y finalmente somos uno de los estados con mayor incidencia de tuberculosis y entonces siempre debemos de tenerlo como un diagnóstico diferencial, ¿no? También se mencionaba antes, yo creo que es vigente, ¿no? El estado nutricional, aunque ahora que hay tantas dietas, que hemos hablado mucho en el programa sobre las dietas, también hay personas que tienen un exceso de dietas para bajar de peso. Ellos serían personas que se volverían vulnerables para... quizás no para adquirir como tal la enfermedad, pero sí en caso de que llegaran a tener algún tipo de contagio, pues sí realmente serían más susceptibles a que pudieran tener más complicaciones derivadas de la enfermedad, ¿no? Aquí también pues a veces cabe mencionar que en general pues a veces creemos que es una enfermedad que se puede diagnosticar, digamos, con cierta facilidad, pero hay ocasiones en que no es así, ¿no? Entonces, como a veces como primera herramienta, tenemos un estudio que se llama baciloscopía, que pues básicamente consiste en hacerle al paciente que de la flema que expulsa, lo lleve a analizar. Generalmente se piden 3 muestras durante 3 días consecutivos y es ahí donde a través del laboratorio pues los químicos pues nos reportan si hay o no hay la presencia del bacilo de la tuberculosis. Y con eso normalmente podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, cabe mencionar que este es un estudio y eso es muy importante también a veces, sobre todo con los médicos de primer contacto, los médicos que están, pues a veces de primera, pues valga la redundancia, de primer contacto, que sepan que no necesariamente las baciloscopías son 100% definitivas, ¿no? Exacto, más o menos la sensibilidad de una baciloscopía básicamente es un 60%. Quiere decir que 4 de 10 pacientes probablemente se nos escapan, ¿no? Entonces, el hecho de que una baciloscopía dé negativa no necesariamente descarta la enfermedad. Claro, a nivel, por ejemplo, de cuando referimos a los pacientes a los centros de salud para que reciban su tratamiento, pues los centros de salud sí nos exigen que tengamos un estudio que demuestre la presencia del bacilo. A veces, en ocasiones, no es posible demostrar como tal en un estudio microbiológico que la presencia del bacilo. Y ahí muchas veces ya tenemos que optar por hacer otra prueba que es como la más sensible y específica, que es una PCR que se llama, normalmente de la misma muestra que el paciente arroja, la flema, pues se manda a analizar, nada más que aquí desafortunadamente en el estado pues no contamos con PCR. No estés diciendo eso, aquí tenemos todo. No, entonces pues normalmente se toman las muestras y se mandan, ¿no? Se mandan a analizar, se mandan normalmente a la Ciudad de México y pues ya una vez que tengamos el resultado pues ya se canaliza a los pacientes. ¿Y la famosa prueba de la tuberculina todavía se hace? Todavía existe, todavía se hace, pero es muy importante, qué bueno que lo comenta, doctor, porque ahí realmente hay mucha, digamos que a veces nos confundimos. La prueba de la tuberculina no es una prueba para hacer diagnóstico de tuberculosis.
Normalmente esta prueba consiste en la aplicación de una sustancia que se aplica en el brazo y que normalmente se deja, y a los 3 días, es decir, a las 48, 72 horas, se mide y se genera una especie de roncha. Eso se hace en el brazo. Eso lo único que a nosotros nos dice es si uno ya estuvo expuesto o no al bacilo, pero no quiere decir que uno esté enfermo. En general se estima que el 95% de las personas alguna vez en nuestra vida ya estuvimos expuestos al bacilo. Sin embargo, no quiere decir que estemos enfermos, ¿no? Entonces, esto más que nada se hace como un estudio diferencial, sobre todo en los estudios de contacto, le llamamos nosotros. Quiere decir que si yo doy positivo a la tuberculosis, mis contactos estrechos o cercanos, es decir, mi familia, mi pareja, mis hijos, quien viva conmigo, les tengo que hacer una prueba para ver si no los contagié, si no están infectados. Entonces es a ellos a los que normalmente les mandamos a hacer la prueba de la tuberculina. Y es ahí donde desafortunadamente también muchos pacientes se nos van. ¿Por qué? Porque muchas veces nos abocamos a tratar al enfermo y nos olvidamos de que los contactos pueden estar infectados. Entonces básicamente es ahí donde la tuberculina tiene una utilidad para saber a quién de los contactos les debo de dar algún tipo de tratamiento preventivo, ¿no? Yo puedo ser portador asintomático. Nunca me voy a enfermar. Así es. Pero ahorita que estamos platicando a través de la saliva, los voy a enfermar a ustedes dos. ¿Cómo sé que yo tuve la culpa? ¿Haciéndome las pruebas de VAR? Sí, normalmente ahí pueden haber pues distintos escenarios, justamente como dice. Puede ser que uno sea asintomático o que esté uno infectado, más no enfermo. Vuelvo, digamos, a repetir eso. Entonces, normalmente el que esté infectado, normalmente no es contagioso, en general. Okay. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico pudo contener al bacilo. O sea, el bacilo llegó, entró a mi organismo, pero mis defensas y mi sistema inmunológico lo contuvo y lo tiene ahí en un estado latente o de dormido, diríamos, ¿no? Dormido, exactamente. Entonces, es ahí también donde a veces muchas personas me dicen, oiga, doctor, pero ¿cómo es posible que tenga tuberculosis? Pues si no hay nadie a mi alrededor, ¿no? Pues no he estado en contacto con nadie, entonces... En algún momento se contagiaron. Exactamente. Pero esto lo continuamos después del corte. Por supuesto. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos.
Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Y continuamos con el tema de tuberculosis pulmonar, un tema importantísimo porque ha ido a la alza a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud refiere que hubieron 10.600.000 de contagiados a nivel mundial, con 1.600.000 fallecidos. Y dentro de la República, como comentaba aquí el doctor, en el 2022 hubieron 28.000 casos y en el 2020 16.617 casos, siendo dentro de la gente productiva, que es de las 24 a los 50 años de edad y con prevalencia más en el hombre. Estábamos viendo lo del que contagia o no contagia, si es portador asintomático o no. Así es, pues como mencionábamos antes de irnos al corte, pues es muy importante hacer esa diferencia, ¿no? Porque sí, muchos pacientes obviamente se asustan, se espantan en el momento en el que uno les dice que tienen tuberculosis, pues claro que pues es una noticia que a veces los impacta, pues por mucho que hay alrededor, ¿no? Sin embargo, pues como mencionábamos antes, es muy importante aclarar que una persona no necesariamente se tiene que contagiar 2 o 3 días antes, ¿no? Una persona puede ser que se haya contagiado incluso hasta de la infancia, pero claro, el sistema inmunológico, nuestras defensas estaban en plenitud y pues digamos que se contuvo la enfermedad, y cuando esa situación cambia, ya sea porque pues ya estamos más grandes, por la edad, porque si ya es uno diabético, porque si tiene alguna enfermedad asociada, la enfermedad entonces se manifiesta. Entonces no quiere decir necesariamente que sea de un contagio que haya pasado la semana pasada, ¿no? Eso pudo haber sido incluso de años atrás, y entonces pues no podemos tener justamente a veces esa certeza de en qué momento la persona se contagió o quién fue el que contagió, porque pudo haber sido algo que estuviera de mucho tiempo atrás. O sea, la bacteria está en nuestro cuerpo. Si yo adquirí en algún momento, no sé, en la infancia, esta bacteria, y ahora a mi edad se me puede manifestar. Todos esos años esa bacteria estuvo alojada y viviendo. Así es. Cuerpo, y mientras no se desarrollaba, no pasaba nada, ¿no? Exactamente. Eso se llamamos nosotros una fase latente de la enfermedad, es decir, la bacteria, como bien mencionaba, estuvo ahí. Simplemente vuelvo a repetir, pues nuestras defensas estaban en plenitud, la contuvieron y ahí estuvo la bacteria hasta que encuentra los medios ideales para entonces manifestarse y ya desarrollar ahora sí propiamente la enfermedad. Si, por ejemplo, yo me vuelvo diabético, tengo la bacteria ahí frenada por mis defensas, ¿no? Así es. Al volverme diabético bajan mis defensas y aparece como una complicación dentro de mi mismo padecimiento. Así es cuando ya los pacientes pues pueden empezar a tener síntomas como los que mencionábamos: falta de aire, tos con expectoración principalmente, la fiebre, la pérdida de peso, y algo muy importante y que también es un síntoma bastante frecuente en la tuberculosis es la presencia de la expectoración con sangre, ¿no? Que le llamamos hemoptisis. Entonces muchas veces es el motivo principal de consulta, ¿no? Justamente los pacientes ya acuden porque dicen estoy expectorando sangre, y es cuando pues ya se alarman, ¿no? Porque entonces pues ¿qué está pasando, no?
También algunos tumores pueden iniciar con sangre, ¿verdad? Así es siempre un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Cuando un paciente llega con sangrado, con expectoración con sangre, siempre pues lo primero que tenemos que pensar es tuberculosis versus algún tumor pulmonar, ¿no? Y hay formas, ¿no? Hay imágenes, trae usted imágenes, ¿verdad? Sí, pues justamente traíamos unas imágenes, son ya de pacientes que desafortunadamente son los que no quisiéramos ver, ¿no? Ahí en la imagen que estamos viendo en la pantalla es una imagen de una tomografía, pues que es un estudio prácticamente el mejor para valorar la cuestión pulmonar. Pues ahí a las personas que nos estén viendo podemos ver pues realmente un daño pulmonar muy severo, todas esas imágenes blanquecinas que vemos sobre todo en el pulmón derecho, que sería la izquierda de la pantalla, pues prácticamente todas esas imágenes blanquizcas que vemos es el daño que generalmente puede llegar a provocar la tuberculosis. Ahí vemos otro corte donde vemos cómo todo el pulmón derecho está sumamente comprometido, ¿no? Prácticamente son pacientes que tienen una falta de aire importante, que tienen tos con expectoración. Entonces justamente todas esas lesiones que vemos ahí en la imagen es justamente lo que puede provocar la expectoración con sangre en los pacientes. Desafortunadamente son los pacientes que no quisiéramos tener, claro, porque son pacientes ya complicados, son pacientes que desafortunadamente son en la mayoría de los casos pacientes ya multitratados, es decir, que ya acudieron a veces con un médico, con otro y antibiótico, y pues no mejoran, ¿no? Ahí vemos otro paciente donde vemos pues una destrucción del pulmón sumamente importante, ¿no? En este caso de ambos pulmones, ¿no? ¿Podríamos confundirlo con las lesiones del COVID? Podría ser un diagnóstico diferencial, nada más que, por ejemplo, en el caso de aquí, no sé si se logra observar en la parte sobre todo del pulmón derecho, izquierda de la pantalla, vemos una imagen ahí como un agujero, llamémosle coloquialmente, ¿no? Una imagen negro ahí como un agujero que llamamos nosotros una imagen cavitada, que es prácticamente la imagen típica o más frecuente que vemos en la tuberculosis. Entonces, pudiera llegar a ser un diagnóstico diferencial con algunas secuelas por COVID, pero normalmente estas pues suelen ser de otro tipo, un poquito diferentes, llamémosle. Entonces, en algún momento nos podríamos plantear como diagnóstico diferencial, pero sí a veces estas imágenes cavitadas, lo primero que nos tienen que hacer pensar pues es en una tuberculosis, ¿no? Pacientes con... mira, ahí veíamos un video, es una tomografía. Ahí vemos cómo empiezan a aparecer los pulmones, vemos cómo prácticamente el pulmón del lado derecho prácticamente está totalmente destruido. Ahorita lo vamos a ver. Ahí vemos cómo hay un daño sumamente importante. Todas esas imágenes o esas rayas blanquizcas que aparecen por ahí es de todo el daño que existe. Entonces, ojalá que estos pacientes no llegaran con nosotros, porque pues la intención de esto sería poderlos diagnosticar de una manera temprana, de una manera precoz, y justamente empezar el tratamiento, que es algo importante, ¿no? Hoy en día ya no es como se creía antes, que los pacientes pues prácticamente se les decía tuberculosis y era casi una sentencia de muerte. Hoy en día no, hoy en día con el tratamiento estandarizado que tenemos se logran porcentajes de curación por arriba del 90%, quiere decir que prácticamente 9 de cada 10 pacientes se curan. Claro que es muy cierto que, por ejemplo, este tipo de pacientes con las imágenes que vimos ahorita, aunque se curen de la enfermedad, pues con todo ese daño pulmonar, pues seguramente van a quedar con muchas secuelas, desafortunadamente, aunque ya no exista la bacteria, ¿no? Aunque ya la bacteria se haya erradicado. Y es justamente los que no quisiéramos ver, porque pues justamente ya no va a ser el problema ya la tuberculosis, sino las secuelas que les van a quedar por la tuberculosis. Y realmente hoy en día con el tratamiento, vuelvo a repetir, estandarizado, pues las tasas de curación son por arriba del 90%, es decir, ya no deberíamos estar viendo este tipo de complicaciones si iniciáramos un tratamiento de manera oportuna. Por ejemplo, ya le dimos el tratamiento, quedó muy dañado el pulmón, digamos, se hizo piedra, ¿no? Ya no entra el aire.
¿Se puede mandar a rehabilitación pulmonar o de plano ya lo dejamos así? No, normalmente la rehabilitación es fundamental, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esa parte, pero es muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, prácticamente el 50% es el tratamiento y el 50% es la rehabilitación. Claro, estos pacientes van a quedar con una limitación al aire, al flujo de aire, llamémosle así, y la rehabilitación ahí juega un papel fundamental para tratar de recuperar parte de la función pulmonar perdida, y es ahí donde sí tenemos que hacer mucho hincapié en la rehabilitación. Dentro de la rehabilitación, ¿se pueden quedar ya los esteroides por inhaladores para uso crónico? En algunos casos sí lo hemos llegado a usar, sobre todo para la parte un poco de los síntomas de los pacientes. Es decir, si el paciente queda con mucha falta de aire por la misma limitación que le va a provocar el daño pulmonar, sí podemos hacer uso de los inhaladores que combinan ciertos grupos farmacológicos que van a ayudar a que el paciente por lo menos no esté con mucha falta de aire principalmente, y sí los podemos usar sin duda, y también nos ayudan sobre todo al tema también de la rehabilitación para también ir recuperando un poquito de esa función pulmonar. Incluso también se puede llegar a usar, ahí sí ya queda mucho a veces al criterio de cada médico y la formación que cada uno haya tenido, en cuestión de usar un poquito de lo que son esteroides sistémicos, ¿no? Es decir, estos desinflamatorios que van a actuar a nivel general. Incluso a veces se pueden llegar a usar por periodos cortos de tiempo para no deprimir más el sistema inmunológico. Voy a hacer un efecto de rebote, ¿no? Exactamente, pero sí a veces por corto tiempo sí lo podemos llegar a usar, sobre todo para coadyuvar y ayudar un poquito en el tema de la rehabilitación. Doctor, hay dos preguntas, pero las vamos a hacer regresando del corte. Por supuesto. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Orealto en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital.
¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Gracias por continuar con nosotros con este tema bien importante y que además es una enfermedad que está repuntando nuevamente en nuestra entidad y en todo el mundo. Y Cristina Hernández nos hace unas preguntas. Dice, doctor, buenas tardes, aunque esté vacunada, ¿me puede dar tuberculosis? Sería la primera pregunta. Ok. Sí, realmente la vacuna es muy importante, mencionar, la vacuna nos la ponen prácticamente al nacimiento, es una vacuna que se llama BCG, que a todos nos la ponen cuando nacemos. Sin embargo, esta vacuna lo que nos protege es de no desarrollar una forma grave de la tuberculosis, es decir, principalmente una tuberculosis meningia, alguna forma un poquito más grave de la enfermedad. No nos protege o no nos exime de tener la tuberculosis pulmonar en algún momento de nuestra vida. Entonces, sí, aunque todos estamos prácticamente vacunados de nacimiento, sí nos puede dar tuberculosis en algún momento. Tal vez no tan agresiva, ¿verdad? Pero sí, justo lo que previene únicamente la vacuna es no desarrollar la forma grave de la tuberculosis, es decir, estas formas que afectan fuera del pulmón, como sobre todo, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central y todo que son formas graves de la enfermedad, ahí nos protege, pero no de desarrollar una enfermedad, una tuberculosis pulmonar. Pulmonar propiamente. Otra pregunta que nos hace Cristina es, si a alguien le da tuberculosis, ¿es probable desarrollar algún tumor? No directamente relacionado por la tuberculosis, es decir, no que la tuberculosis vaya a provocar que se le forme algún tumor en alguna parte, simplemente que si estamos hablando de que si hay un componente genético, predisposición genética, familiares que hayan tenido algún tipo de cáncer, asociado a que, bueno, si le dio tuberculosis, muchas veces asumimos que hay una inmunocompetencia, es decir, nuestro sistema inmunológico no está al 100%, y tiene los factores de riesgo, pues pudiera desarrollar algún tipo de tumor, pero no directamente por la tuberculosis. Y otra, ahí ya sería independiente. Que también la considero importante es, si a un familiar le da tuberculosis, ¿qué cuidados debe tener las demás personas que viven en el mismo hogar? Generalmente si la persona está muy sintomática, es decir, está con mucha tos, con mucha expectoración, sí, normalmente ahí sí les decimos que pues de preferencia traten de aislarse un poco, hacer hincapié, ahorita con el tema de COVID tuvo mucho auge el uso del cubrebocas, pero en este caso de la tuberculosis sí se tiene que usar cubrebocas, sí, repito, si la persona está principalmente con mucha tos, ¿no? Si no es el caso, pues bueno, tratar de aislarse. Esto yo a veces les digo, si a la persona le da confianza tener como su plato, su vaso aparte, pues si a la persona le da confianza, que lo haga. En general, pues de todas maneras se tienen que lavar los trastes, se tienen que desinfectar y básicamente es eso, ¿no? Sí guardar cierto aislamiento, normalmente cuando se inicia el tratamiento ya específico, muchas veces se sabe que normalmente a la segunda semana, muchas veces la persona probablemente ya no sea contagiosa, porque es cuando ya se logran matar la mayor cantidad de bacilos, ¿no? Y ya la persona ya no es tan contagiosa después de 2 o 3 semanas de iniciar el tratamiento. Entonces sería como ese periodo de 2 a 3 semanas iniciales cuando sí se deberían de tener ciertos cuidados de no exponerse, sobre todo si hay gente que sea vulnerable. Es decir, lo que ya hemos comentado, diabéticos, hipertensos, si alguien está con tuberculosis, pues sí, mejor tratar de aislarse, de guardar un poquito la distancia para no exponer a otras personas, ¿no? Si fuera el caso, pero normalmente es ese periodo de tiempo de 15 a 3 semanas donde deberíamos de tener un poquito más de cuidados. Siempre y cuando sea consciente el paciente también, ¿verdad?
Claro. Porque hay pacientes que saben que tienen el padecimiento y andan como si nada contagiando a todos los demás. Sí, claro, siempre hay que hacerles pues mucho énfasis en que es una enfermedad contagiosa y que pues obviamente se deben de tener en cuenta todos estos factores que hemos hablado, pues justamente para no estar diseminando más la enfermedad, porque pues no logramos a veces el control, ¿no? Claro. Y justamente pues ahí también era el tema que hablábamos hace rato de el control de los contactos, que eso desafortunadamente se pierde. Incluso pues yo he visto que a veces incluso a nivel de las áreas correspondientes pues como que no les hacen mucho caso a los familiares, ¿no? Y finalmente también a ellos hay que estudiarlos, también a ellos en algunas ocasiones hay que darles algún tipo de tratamiento, no con todos los fármacos que usamos ya como tal cuando alguien está con la enfermedad, pero sí se llega a usar algunos fármacos que se llaman quimioprofilaxis, o sea, quiere decir que es como preventivo en aquellos que yo ya sé que lo tienen, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuve el caso de un paciente que igual llega, los había yo canalizado al área correspondiente y pues a los familiares no les hicieron mucho caso, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, ustedes vayan y háganse su estudio, ¿no? De manera pues ya independiente, y 2 de ellos dieron positivo, repito, no a que estuvieran enfermos, simplemente que estaban contagiados, o sea, infectados, y pues con ellos sí tomamos un poquito también de conducta, de darles algún fármaco, pero bueno, también es importante que no solo es al enfermo, también el estudio de controles, ¿no? El darle los tratamientos a personas, por ejemplo, a diestra y siniestra, por decir de una manera, ¿no? Es que tiene y no le hice los estudios adecuados, preventivos, y le doy tratamiento y puede ser que sí, ¿no? O a lo mejor estaba medio sintomático, nada más pierde de peso y medio se arregla, medio se compone y ahí sigue un tratamiento y luego lo abandona. El bacilo agarra resistencia, ¿verdad? Así es. Si no hay un buen manejo. En principio, de por sí, el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento largo, ¿no? Por eso también mucha gente se cansa, lo deja, ¿no? En el sentido estricto, por eso tratamos de referir a los pacientes a los centros de salud, porque hay algo que se llama tratamiento acortado, estrictamente supervisado, donde teóricamente la persona debería acudir todos los días a su centro de salud para que el personal de salud le entregue sus medicamentos, los tome prácticamente delante del médico, de la enfermera, para garantizar el cumplimiento del tratamiento. Sin embargo, eso pues a veces no sucede así, ¿no? Entonces es ahí donde, como es un tratamiento que normalmente dura 6 meses, pues muchos pacientes a los 2-3 meses ya lo están dejando porque ya se aburrieron, ya les dio flojera tomar el medicamento. Claro, son 4 fármacos, que van a tener altas probabilidades de efectos secundarios, van a tener también altas probabilidades de toxicidad, sobre todo en hígado, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil nada más decir, tómate el medicamento y ya. Realmente deberíamos de tener la certeza al 100% de que la persona realmente tiene la tuberculosis para iniciar el tratamiento, porque no es como otro fármaco, no es como tómate un paracetamol y ya, ¿no? O tómate quizás a veces el antibiótico, que tampoco debería de ser, pero pues a veces, bueno, si no era infeccioso, pues bueno, no va a pasar mucho. Pero en el tratamiento de la tuberculosis sí, porque justamente hacemos más resistente el bacilo, y cuando realmente ya queremos dar un tratamiento, pues ya resulta que el bacilo ya es resistente a esa primera línea de tratamiento. Y a diferencia de otros esquemas, de otras enfermedades, este tratamiento con el que iniciamos es el tratamiento más efectivo que hay. O sea, si este tratamiento ya no me funciona, un segundo esquema, un tercer esquema va a ser cada vez menos efectivo y más tóxicos. O sea, son fármacos mucho más tóxicos, y si de por sí los de primera línea estamos diciendo que no están libres de efectos secundarios, pues los de segunda, los de tercera línea mucho peor, ¿no? Entonces, realmente el primer esquema de tratamiento con 4 fármacos es el que ha demostrado la mayor efectividad. Claro, también cabe mencionar que en México nos hemos quedado un poquito rezagados en eso, porque ya en otros países del mundo ya se están armando nuevos esquemas de tratamiento, por ejemplo, Brasil, Argentina. Seguimos usando la streptomicina.
No de primera línea, pero sí está como dentro de una posibilidad. Aquí básicamente pues es rifampicina, isoniazida, etambutol, ¿no? y estreptomicina. Pero ya, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en países de Europa, pues ya están ideando nuevos esquemas de tratamiento mucho más cortos, justamente por esto que hablábamos de que 6 meses luego el paciente... Antes era más de un año, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, el tiempo se está yendo rapidísimo y hay una pregunta más. Sí. Tenemos 1 minuto y medio adelante, para despedirnos y contestar la pregunta de Elvia May. Dice, ¿qué tan alta es la prevalencia en Chiapas? Y tengo una también. La mortalidad también, de acuerdo a tu experiencia, aparte de las estadísticas. Sí, afortunadamente la mortalidad ya se ha disminuido mucho por lo que hablábamos de los tratamientos. Ya prácticamente hoy en día quizás ver que un paciente fallezca de tuberculosis, quizás ya no lo vemos tan a menudo. Sí las secuelas, ¿no? Eso sí está presente, ¿no? Pero que ya lleguen como tal a fallecer ya realmente es muy raro, ¿no? En lo personal yo no he tenido la experiencia de que un paciente fallezca directamente por tuberculosis, ¿no? Sí, complicaciones, pero bueno, en general que fallezca no. Y en Chiapas es uno de los estados, ¿no? Que más... En Chiapas sí, tenemos Chiapas, Veracruz, son de los estados, parte por ejemplo de Chihuahua, pero sobre todo esta zona como de los Tarahumaras, Estado de México, también hay algunas partes con alta incidencia, pero Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pues casi siempre somos los 3 que estamos metidos en todas las cosas, a veces no tan buenas que quisiéramos, ¿no? Pues doctor, el tiempo se está yendo y la hora se fue, como platicamos en el inicio, rapidísimo. Bueno, pues nos despedimos tristemente porque no terminamos el tema. Pero vamos a continuar el próximo miércoles con enfermedades intersticiales del pulmón de post-COVID. Si le dio COVID, ¿qué complicaciones hay? Aparte de otras complicaciones que hay en pulmones, otras enfermedades. Sí. Hablando del COVID y de las complicaciones del COVID y sobre todo del corazón, digamos, ¿no? Hay que ver nuestro presidente que le vaya bien, porque si le va bien a nuestro país y que sane. Y que en realidad sea un padecimiento tranquilo que tiene. Pues no es el momento para que él se vaya, ¿no? No, pues ojalá que por ahí muchos... Que se quede a hacer cuentas también. Sí, por ahí muchos andan deseando cosas malas, pero ojalá que se recupere. Ni como ser humano, ni como presidente. No, claro, debe de estar bien con su familia. Bueno, pues muchas gracias, doctora Astudillo Reyes, por estar con nosotros y agradecemos el tiempo. Y pues por lógica lo vamos a tener el próximo miércoles para seguir hablando sobre los temas. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. No se olvide, próximo miércoles 5 de la tarde y a las 7 de la noche tenemos Chiapas al cierre con Efrén Meneses, el Flaco de Oro. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Personas desplazadas de Carranza, de los ejidos Yachén de los Pobres y San Bartolomé se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Piden la reubicación de más de 70 familias. Uno de los 4 trabajadores que resultó lesionado y perdió el brazo durante el accidente provocado por un camión tipo volteo el 25 de febrero en la colonia Pomarrosa de Tuxtla Gutiérrez denuncia que a 2 meses del accidente nadie se ha hecho responsable de los daños. Un motociclista fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia 24 de junio en Tuxtla Gutiérrez. El lesionado fue auxiliado por vecinos, solo resultó con golpes leves. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que cada día se reducen los síntomas asociados al COVID en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que probablemente antes de concluir esta semana regresará a sus actividades normales. El presidente estadounidense Joe Biden anuncia su campaña para buscar la reelección en noviembre de 2024. Reitera su promesa de asegurar que los ricos y las grandes empresas paguen más impuestos.
El mexicano Sergio Checo Pérez, de nueva cuenta, no está contemplado para conseguir el título de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Al que sí consideró Red Bull es a Max Verstappen. En redes, Disney demanda al gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo acusa de venganza política, luego de que el mandatario anulara acuerdos que permitirían la expansión del parque de atracciones en el estado. Continúa con Diario de Chiapas y comenta con el hashtag Atención a desplazados. Gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Efraín Meneses con Chiapas al cierre.